Muy bien, bienvenidos a la clase número eh, 14 de Mateo 14, perdón, la clase de Mateo 14. Estaremos viendo hoy impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. ¿eh? Va a estar, y bueno, estamos saliendo grabado por el tema de que hoy tenemos vida color full. Y bueno, en estos momentos seguramente estaré de mi hermana Rosalía y de mi hermano Lalo. Bien, vamos a iniciar ahora con lo que nos respecta a estudiar el día de hoy, que es Mateo 14. Estoy leyendo aquí. Mateo 14 habla del versículo 1 al versículo 12. Tenemos la impresionante historia de la muerte de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús. ¿Sí? Así literalmente era el primo, pero más que nada lo que a Jesús le va a conmover acerca de la muerte de Juan el Bautista no es porque sea tan solo su primo, sino por el gran ministerio que tiene Juan el Bautista. El ministerio de la reconciliación, el ministerio el anunciamiento y la preparación del camino, como lo llamó el mismo Jesús, es aquel que iba a preparar el camino para aquel que venía detrás. ¿Quién venía detrás? Jesucristo. Se cree que Juan el Bautista era el primer profeta del Nuevo Testamento. ¿Sí? Nuevo Testamento, el primer profeta había sido Juan el Bautista. Luego de esos 400 años de oscuridad, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, les recuerdo esos 400 en tener las otras clases, tenemos las otras clases grabadas, en las cuales hay una clase que habla de los 400 años de oscuridad. Esos 400 años de oscuridad son los intertestamentarios. ¿Por qué intertestamentarios? Porque están entre medio de los dos testamentos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Por qué 400 años de silencio? Porque fueron más o menos 400 años de que Dios dejó de hablar a su pueblo. ¿Sí? No hubo más profetas, hubo un silencio de parte de Dios, y esto se rompe cuando llega a la tierra Juan el Bautista, una persona que estaba puramente consagrada al Señor. Juan el Bautista dice que tenía unas vestiduras especiales, una alimentación especial, que me hacía acordar a Daniel del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, por las características que Juan el Bautista, de su alimentación, su vestimenta, dice que él vivía en el desierto, dice por eso se le decía voz que clama del desierto, claro, porque era el anunciador, era el profeta del Nuevo Testamento, ¿sí? El primer profeta del Nuevo Testamento que anunciaba el Evangelio desde el desierto. Ahora, bien, llegamos aquí, Mateo 14, que habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. La hija de Elodías bailó sensualmente. ¿Por qué? Dice que la palabra de Dios en estos versículos va a encontrar a personajes como Elodías, ¿sí? Que bailó sensualmente, porque era la hija, ¿sí? de Herodías, que estaba con Herodes. Herodes era el rey en aquel tiempo, el rey Herodes. Dice que eh, el rey Herodes, eh, según lo que leemos en la palabra de Dios, estaba conviviendo en pecado con lo que vendría a ser su cuñada, vendría a ser, porque dice que Herodías no era la mujer de él, sino que era la esposa de su hermano. ¿Sí? Sin embargo, él tenía relaciones sexuales con esta mujer, y estaba adulterando, ¿sí? Con esta mujer, y se ve que fue lo que declara la palabra de Dios, que Juan el Bautista denunció el pecado de aquella mujer,
y de Herodes, lo denunció, fue y se lo dijo face to face, le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal, porque no era su esposa, era la esposa de su hermano. Esto cayó en gran disgusto entre Herodes, pero Herodes tenía un afecto especial por Juan el Bautista, le tenía un respeto especial, más que afecto, le tenía respeto. Entonces sabía que era un siervo de Dios, sabía que era una persona consagrada, sabía, él entendía que, que Juan el Bautista era, era un hombre lleno de Dios. Entonces, seguramente él tenía temor de hacerle daño. Entonces, en vez de matarlo directamente, Herodes lo que hace es encarcelar a Juan el Bautista. Por eso encontramos unos versículos anteriores, seguramente en las clases anteriores que hemos tenido, hemos encontrado a los discípulos de Juan que van corriendo a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que esperábamos? Entonces Jesús, en aquella ocasión que leíamos anteriormente en otras clases, encontramos a Jesús diciéndole, claro, vayan y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mudos hablan, vayan y díganle esto, anunciando, diciéndole, se está cumpliendo la profecía, ¿sí? Allá dicha por Isaías, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que las señales están confirmando de que yo soy el Mesías? Es lo que Jesús les envió a decir. Bien, porque Juan había denunciado el pecado. ¿Por qué le sucede esto? ¿Por qué Juan el Bautista muere de esta manera? Porque Juan había denunciado el pecado. El pecado, él era un anunciador del camino que iba a venir Jesús. Si alguien anuncia con sus labios, arrepiéntanse, es porque es una persona que está anunciando, ¿sí? De que estás yendo por mal camino y tenés que volverte a Dios. Entonces, este era el papel principal de Juan el Bautista. Siempre denunciaba el pecado para atraer a las personas al arrepentimiento. En sí, esa era su labor como profeta. No lo haría para exponer o avergonzar a las personas, sino para que esas personas alcancen salvación. Y en esto también hay una gran enseñanza, ¿sí? Nosotros no podemos acusar a hermanos que vemos que por ahí están en pecado, acusarlos con la intención de lastimarlos, de exponerlos, de maltratarlos, de lastimar su corazón, ¿sí? No podemos hacer eso. Yo, a ver, un día tuve una discusión en el seminario con un compañero de seminario que me decía, ¿qué haces vos si ves a un hermano que tira el cigarrillo en la puerta de la entrada de la iglesia? Y nada, ¿qué le voy a decir? ¿Oro por él? ¿Lo abrazo? No, porque de esa manera vas a estar encubriendo su pecado. No, le digo, no, yo no voy a estar encubriendo su pecado. ¿Sabes por qué? Sí le voy a hablar, sí le voy a decir, hermano, tenés que dejar de fumar, vos sabés que eso no le agrada a Dios y punto. No, me decía, no, vos lo tenés que exponer. ¿Cómo lo voy a exponer públicamente? No, la otra persona me decía, no, porque vos si no estás avalando el pecado. No, estás equivocadísimo. Estás equivocadísimo, porque el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. No soy yo. Yo no tengo la labor de convencer a las personas de pecado, ¿sí? Sí de guiarlas en el camino correcto, decirle lo que está bien o lo que está mal, ¿sí? Pero no exponerlas públicamente, no, hay que exponerla públicamente, hay que llamar al pastor, me decía, no, entonces la persona que recién nace en el Evangelio, ¿vos le harías eso?
Sí, porque tiene que aprender. No, estás re equivocado. No, 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 no. Vos tenés que cuidarla porque esa persona es inmadura todavía, no conoce. Diferente fuese si es una persona que conoce ya al Señor hace muchos años y sigue teniendo prácticas que no corresponden. Pero una persona nueva, en vez de hacerla entrar en la congregación, la estás echando para afuera. Bueno, en sí tuve ese intercambio de palabras. No nos pudimos de acuerdo y quedó ahí. Mi pensamiento particular es que Dios es el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Yo sí, si hay un hermano de la congregación que ya pertenece al cuerpo de Cristo, no que se está insertando, que ya pertenece y comete un error y yo soy consciente, yo lo veo, sí lo voy a corregir. Pero no, y hay momentos donde hay que corregir, no en el medio de la puerta de entrada de una congregación. ¿Entienden? Hay que tener madurez para esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía Juan? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿era para qué él anunciaba? ¿Para avergonzar a las personas? No, él denunciaba el pecado, no para avergonzarlos, sino para que se arrepientan en su corazón y se vuelvan a Dios. Ese era el sentido. Entonces, hay una gran diferencia con andar acusando el pecado de los hermanos o el pecado, ¿sí?, de las personas que congregan. Es diferente. Lo que hacía él, lo hacía para salvación. Herodes estaba con Herodías, que era la mujer de su hermano. Entonces mandó a encarcelarlo, ¿sí?, por haberlo denunciado, por haber denunciado su pecado. Sin embargo, Herodías fue aún más allá. No conforme con eso, ella quiso matar e influenció a su hija, ¿sí?, influenció a su hija, la cual, por medio de un baile sensual, hizo entrar en gracia a Herodes, ¿sí?, el cual hizo una promesa públicamente, y le dijo: pedime lo que quieras del reino, hasta la mitad de mi reino te daré, le dijo Herodes. Y una vez que uno hace una promesa, debe cumplirla. Entonces, esta muchacha, ¿qué hizo? Decidió pedirle, ¿sí?, y concederle el deseo a su madre. Entonces decidió pedirle que le traigan en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue la muerte de Juan el Bautista. Es lo que nos relata la palabra de Dios. Concedió el deseo de su madre. Hoy por hoy, ¿estamos dispuestos a perderlo todo? Entonces esta historia nos tiene que enseñar esto. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por denunciar el pecado? ¿Sí? Porque Juan el Bautista no, es muy común que se compren cosas robadas, que es muy común eh, que, que se pase un semáforo en rojo y se quiera coimear al policía. Entonces, son pecados muy comunes el día de hoy. Entonces, a denunciar ese pecado, por más que sea desagradable, teniendo entre, entre paréntesis lo que acabamos de enseñar el día de hoy. La idea de denunciar un pecado no es exponer ni avergonzar a las personas, ¿sí?, sino de poder ayudarlos a reflexionar y al volverse a nuestro Señor Jesucristo. Bien,
Seguimos con el libro de Mateo, Mateo 14, ahora del 13 al 21, está la alimentación de los 5.000. Aquí vemos, aquí vemos actuar, cómo actuar cuando la vida nos da un golpe inesperado. Porque, imagínense, en esta historia de la alimentación de los 5.000, dice que Jesús se apartó para tener intimidad con Dios. Entonces, ¿por qué se aparta Jesús? Porque aquel que habían matado y que llega la noticia a sus oídos, y que habían matado a Juan el Bautista, es su primo, era un hombre siervo de Dios, era un hombre que no tan solo tenía afecto carnal, o sea, porque era primo, sino también porque era un siervo de Dios, era un profeta, ¿sí? Era un representante de Dios en la tierra. Entonces seguramente esto provocó dolor en el corazón de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús con ese dolor? ¿Se quedó ahí tirado, llorando? No, todo lo contrario. Jesús dice que se apartó de la multitud y se fue a orar. Y en esto también hay una gran enseñanza acerca de cómo reaccionamos nosotros ante la dificultad inesperada, ante una noticia mala. ¿Somos de correr a la intimidad para buscar la fortaleza que necesitamos en Dios? ¿O somos de renunciar a todo lo que estábamos haciendo y dejar las cosas de Dios de lado? Porque estoy dolido ahora, ¿ves? Entonces, como esto me duele demasiado, yo dejo todo, no, me voy a tomar una licencia porque no. Sin embargo, Jesús aquí nos enseña otra cosa. Jesús aquí nos enseña que Él acudió en intimidad a su Padre y fue a buscar la fortaleza tal vez que Él necesitaba para seguir afrontando su ministerio. Entonces, la primera enseñanza que encontramos en esta historia es esta. Ante la dificultad, ante el problema, siempre debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, a buscarle en intimidad, a ir a orar, ¿sí? A ir a pedirle a Jesús que le siga, que nos saque ese dolor y que nos ayude a salir adelante. Ante el suceso inesperado, siempre debemos buscar al Señor Jesucristo. Jesús entendió que a pesar de su dolor, tenía que seguir sirviendo a la obra, ya que mucha gente lo siguió esperando recibir un milagro de él. Entonces, por más que se apartó, luego de tener intimidad con el Padre, volvió a servir y a engrandecer el reino aquí en la tierra. Primera enseñanza que nos enseña la alimentación de los 5.000. Segunda enseñanza, todos conocemos la historia de la alimentación de los 5.000, que con solo unos panes y unos peces, luego de un gran discurso de nuestro Señor Jesucristo, una hermosa palabra de hacer milagros, maravillas, las personas se les hizo de noche y es como que estaban en un lugar muy apartado y que por la noche les llegó el hambre, entonces Jesús los mandó a sentarse en grupos y que los mandó a que los asistan los discípulos. Entonces, ¿a qué voy? Jesús alimenta a la gran multitud y hemos escuchado hemos escuchado mucho acerca de que las personas vienen por los panes y los peces a la congregación o a buscar a Dios, vienen por los panes y los peces y cuando lo reciben se van. Reciben su milagro y no los viste nunca más. Y en esto quiero hacer una referencia, porque hay una cosa que también podemos aprender acerca de esta historia, que es, o podemos ser los que reciben la alimentación en esta historia, o podemos ser los que alimentan en esta historia.
Y en esto es una decisión personal. ¿De qué lado querés estar? ¿Querés estar recibiendo? Tal vez tenés años en la congregación y hace años que decís, bueno, este año voy a servir a Dios. Y pasa el año y no hiciste nada para Él. Y tal vez decís, bueno, el año que viene voy a servir al Señor. Voy a decidir porque Él hizo mucho por mí, entonces voy a servir al Señor. En la congregación, lo que necesiten, yo voy a estar ahí. Y tal vez pasa el año y no lo hiciste. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con que esta historia nos enseña que hay dos posiciones, los que reciben el alimento y los que sirven, los que dan el alimento. ¿Sí? Eran los discípulos. O sea, en este tiempo tal vez tengas que decidir a través de esta historia de qué lado querés ponerte. ¿Querés ponerte de ser uno de los que reciben el alimento por parte de otros, o la posición de aquel que está para servir y dar el alimento? Esto marcará tu crecimiento espiritual, esto marcará tu madurez espiritual. Bien, acerca de la historia de los 5.000, de la alimentación de los 5.000. Ahora vamos a pasar a Jesús anda sobre el mar. Mateo 14, del 22 al 27. La primera enseñanza que vemos aquí es que Jesús, luego de la alimentación y la administración, Jesús dice a sus discípulos que se vayan. Vayan ustedes, y yo voy luego. Entonces los envía, ¿sí? Los envía. Y Jesús les dice a sus discípulos que se vayan. Hay que ir a llenarse de Dios nuevamente. De esto se trata, de que podamos seguir buscando a Dios una vez que nos hemos paseado en un servicio. Lo segundo que ocurrió aquí es que Jesús envió, eh, lo segundo que ocurrió aquí, me detengo porque veo que dice banda ancha, espero que se esté grabando de la mejor manera. Lo segundo que ocurrió aquí es que Jesús envió al otro lado a sus discípulos. Y cuando ellos estaban yendo, dice que a la dirección que Dios los envió, oigan esto, Dios les dijo, vayan allá, y ellos estaban haciendo lo que Dios le había ordenado. Y a pesar de que estaban haciendo lo que Dios le había ordenado, les sorprendió una gran tempestad. Entonces, si yo hago la voluntad de Dios, ¿estoy a salvo de que no me suceda nada? No, no estás a salvo de que te suceda nada. En el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo, dijo Jesús. Entonces, en esto también hay una gran enseñanza, ¿sí? Dice que Jesús visitó a la barca a la cuarta vigilia de la noche, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, lo que literalmente es el momento más oscuro. Recuerden que están en el Medio Oriente. Es el momento de más oscuridad de la noche. Dice que en ese momento apareció Jesús, ¿sí? En ese momento apareció Jesús. Cuando estamos en la dirección correcta, en el momento más oscuro de nuestra noche, en la tempestad más impetuosa, dice que ahí aparece el Señor Jesús. ¿Para qué? Para ayudarnos y para calmar aquella tempestad. Bien, ya estamos concluyendo. La segunda parte de esta historia que encontramos es que el miedo, la duda, que entraron en Pedro a ver la tempestad, porque recuerden que esta es la historia que Pedro camina sobre las aguas, ¿sí? Entonces, cuando entra el miedo, cuando entra la duda, ¿sí? La tempestad toma el dominio de tu vida. En esta historia vemos que Pedro comenzó bien, pero se distrajo, ¿sí? Y la tempestad lo tragó. Esto nos enseña a estar enfocados siempre. A pesar de las circunstancias que pasemos, debemos estar siempre enfocados.
No debemos perder el enfoque, debemos estar siempre enfocados en Jesús. ¿Sí? Esto es lo que le sucede a Pedro, le sucede porque se desenfocó. Debemos siempre tener nuestra mirada puesta en Jesús, ¿sí? No en las circunstancias que nos suceden, porque en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y este es el gran secreto para los hijos de Dios. En Jerusalén, porque decían, este es el hijo del carpintero. Entonces, a causa de eso, dice que Jesús, por su poca fe, no pudo hacer ningún milagro. Entonces, lo que encontramos en esta historia es una gran diferencia, ¿sí? Entre Jerusalén, Genezaret y entre Nazaret. Entonces, hay una gran diferencia. Recuerden que Jesús no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad. En cambio, en Genezaret escucharon la fama de Jesús. Dice que solo escucharon la fama de Jesús y todos acudieron con fe a tan solo tocar el manto de Jesús. ¿Sí? No esperaban que Jesús ore por ellos. No. Ellos decían, si tan solo tocara el manto de Jesús. Y dice que ese día mucha gente adquirió su milagro. ¿Por qué? Porque ellos habían depositado su fe en nuestro Señor Jesucristo para poder recibir ese milagro. Ellos no esperaban profecías, sino que tenían fe. Ellos no estaban esperando que le ore, que les dé una buena profecía, sino que tenían fe. Y solo eso les permitía alcanzar la promesa, que podemos ser como que podamos ser en este tiempo como ese pueblo, creerlo todo y tener un corazón lleno de fe, que podamos tener un corazón lleno de fe en este tiempo, a pesar de lo que nos suceda, que podamos ser un pueblo lleno de Dios, lleno de fe, y que podamos honrar con cada situación, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Bien, recuerden siempre, antes de cada clase, estar leyendo siempre, siempre, estar leyendo que nos prende con ansiedad. Entonces, cuando vemos el video, ya estamos listos, ¿sí?, para poder seguir el hilo. Es fundamental. Bien, entonces, el sábado que viene, su conexión a internet es inestable, dice, espero que se haya grabado bien. El sábado que viene tendremos el capítulo 15 de Mateo, ¿sí? La impureza viene de adentro. ¡Wow! Tremendo tema, vamos a ver el fin de semana que viene. Así que nada, los dejo con la paz del Señor. Espero sigan estudiando la palabra de Dios, que es un río que cuando te metes cada vez es más profundo, ¿sí? Así que los bendigo a cada uno de ustedes. Gracias por invertir este tiempo para conocerle a nuestro Señor Jesucristo. Así que los bendigo. Seguramente el sábado que viene también tenemos grabado, porque tengo algo programado para el sábado que viene, algo personal, pero a las 18:30 recibirás el link, ¿sí?, de esta historia. Y seguramente analizaremos juntos el libro de Mateo capítulo 15. Dios te bendiga, bendiciones.